Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. La felicidad no te pasa, la felicidad la eliges. Y lo vi todo el tiempo. Para crear tu propio cambio. Yo viví un cáncer en el 2021 y dije, no más, no sigo simplemente pasando como mi emoción y no viviéndola. Y hoy en día lo que hago es perfecto, estoy mal, lo reconozco. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Todo esto que te guardas en todos los años y décadas que yo llevo entendiendo esta información, bloquea. A mí llega gente y me dice, Tati, ¿por qué no gano más? Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. El día de hoy estamos de verdad muy contentos, muy emocionados, porque tenemos aquí en el estudio del Grupo Fórmula a una mujer espectacular. Tenemos con nosotros el día de hoy a Tati Arias. Ella es emprendedora, es mentora y creadora del Sistema de Felicidad Financiera. Nos platicará acerca de su historia, de cómo ha logrado cosas increíbles en el mundo del emprendimiento, pero también una historia de cómo reenergizó su vida a raíz de muchísimos sucesos que le fueron ocurriendo. Así que, Tats, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, feliz. Gracias por esta invitación. Bueno, gracias también por el trabajo que haces. De verdad, estar haciendo una diferencia enorme en el mundo. Muchísimas gracias, Tati. Oye, bueno, te platico de qué se trata la entrevista que tenemos el día de hoy en este podcast Energizers. En Energizers dividimos esta entrevista en 3 partes. La primera parte hablamos de tu energía, cómo la recargas, qué haces en los momentos oscuros donde de pronto, híjole, no te dan ganas de salir de la cama, ¿verdad? Por las cosas que puede uno enfrentar en la vida cotidiana. La segunda parte tiene que ver con cómo energizas a otros. Sabemos que tienes una comunidad enorme y pues desde luego no nada más esa comunidad, sino quizá a tus personas más cercanas, a tu equipo, a tu familia, a las personas que están cerca de tu núcleo. ¿Qué haces para contagiar esa energía que tú tienes? Y la última parte de la entrevista tendrá que ver con qué energía quieres que se quede en el mundo cuando tú te vayas. Así que, si te parece, vamos a entrar en materia de una buena vez. Dale. Y pues me gustaría empezar por preguntarte, obviamente, en esa historia de vida tan espectacular que tú tienes, ¿cuáles son esos primeros recuerdos que tú tienes de niña, Tati? En donde, platícame un poquito de cómo era esa chiquita que nació en Manizales, en Colombia. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tienes de chavita? Tengo recuerdos hermosos que creo que tienen que ver todo con lo que vamos a hablar hoy. Y mis primeros recuerdos son en la naturaleza. Crecí en una ciudad donde crecí en fincas, crecí con vacas, caballos, sapos, gallinas. Y para mí son esos primeros momentos de wow, de abundancia, de energía, de verde, de aire divino. Y creo que así pasé la mayoría de mi niñez. Siempre llegaba del colegio los viernes y nos íbamos a la naturaleza, al campo. Entonces son mis primeros recuerdos. Tengo recuerdos de una infancia, a pesar de varias cosas que experimenté, súper feliz. Nunca fui una niña infeliz y fue un momento de mi vida súper lindo, aún con un momento y un bache súper difícil que muchos años después me acuerdo. Pero si tú me preguntas a mí, Tati, ve a recordar a tu niña absolutamente feliz, enamorada de los animales, solitaria, no era muy sociable, no me gustaba estar con los primos o la familia de mi edad. Era mi mundo, creo que especialmente con los caballos. Me llama mucho la atención que digas que eras tímida porque te vemos como toda una emprendedora que está en temas digitales de una manera espectacular y uno asumiría que ese tipo de personalidades deberían de ser absolutamente extrovertidas. Pero me dices que este es un rasgo de tu personalidad desde niña, ¿no? ¿Qué te hacía sonreír cuando eras chavita, cuando eras chiquita? ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer? ¿Lo que más te energizaba? ¿Lo que corrías, te parabas de la cama y salías a hacer porque simplemente era algo que te encantaba? Me encantaba estar al frente. Me encantaba ser la que en el colegio decían, ¿quién mañana trae arroz? Y yo levantaba la mano, yo. ¿Quién mañana se viste de hada madrina y hace un show al frente? Y yo. Y creo que eso fue como en el colegio. Y en mi vida lo que más me energizaban eran mis amigos, que eran los animales. Y es súper, nunca he contado esto, creo que nadie sabe esto de mí.
que tenía una relación y le ponía nombre a todo. Me encantaba ponerle nombre a este caballo con la estrella en la frente y este perro con esto. Entonces, creo que de ahí venía un montón esta energía y también he sido muy cercana a mi mamá, a mi papá y a mi abuela. Creo que mi abuela en esa época era este ser como que cada vez que yo lo veía, a mí se me iluminaban los ojos. Y para mi parte de la energía es como cuando te brillan los ojos y era eso, familia, animales y estar al frente. Déjame decirte que ahorita mismo te están brillando los ojos y no tiene que ver solo por el rayito que tenemos aquí, claramente tiene que ver con el remontarse a esos momentos tan bonitos. Ahorita que mencionas a tu abuela Celia, ¿verdad? Sí. Ella obviamente sé que representa para ti una cosa muy importante, pero como todos en la vida, durante nuestra vida, tenemos puntos de referencia, tenemos energizers, tenemos gente que nos levanta y nos saca adelante en los momentos pues, más complicados, más difíciles. Cuéntame un poco pues, de tus padres o de tu abuela a la que haces mención, de alguna situación en donde tú recuerdes que ellos intervinieron de manera crucial, cualquiera de ellos, quizá tu abuela puede ser, para poder cambiar tu manera de ver las cosas. Creo que cada uno, mi mamá, mi papá y mi abuela, creo que estuvieron en diferentes épocas de mi vida. Mi abuela era básicamente mi todo, mi papá y mi mamá trabajaban todo el día, entonces mi abuela era mi referente todas las tardes, era mi momento feliz. Debo confesar que a mí el colegio, lo único que me gustaba era estar al frente, pero a mí no me gustó. Entonces yo no tenía tantas amigas en el colegio, era muy buena en el colegio, pero no era como mi punto de wow, mami, voy feliz al colegio, no. Mi vida feliz era cuando yo llegaba del colegio y había un señor que se llamaba Pacheco, que me acuerdo que me tomaba de la mano cuando me bajaba del bus y me hacía atravesar unas escaleras como con un puente y yo llegaba a la casa de mi abuela. Y mi abuela era esta mujer, había una frase que amo de Rumi y creo que la personificación de esa frase era mi abuela. Y hay una frase de Rumi que dice, hay una voz que no tiene palabras, escúchala. Y mi abuela era eso. Yo no tengo referencias de mi abuela diciéndome algo, no tengo referencia de mi abuela como dándome un consejo. Era su presencia, era su energía, era como me miraba, era como ella lideraba su vida y creo de verdad que es como uno de mis mayores referentes y no tenía necesariamente una vida fácil, una mujer viuda, muy joven, con miles de cosas que manejar, con hijos que sacar adelante. Y es muy curioso, te quiero decir, ahora que me preguntas, que no solo la energía venga de palabras y de inspirar, era ella, era su presencia, era lo que hacía cada día, era cómo manejaba las situaciones difíciles y nunca la oí de mal genio ni gritar. Era firme, era un amor muy firme y era absolutamente divina conmigo. Ella se muere cuando yo tengo 14 años y fue como, o sea, todavía la extraño un montón. Si me pones a hablar de ella lloro porque la extraño un montón. Y creo que es uno de mis grandes referentes, ella en eso. El segundo era mi papá que todavía está vivo. Mi papá es solo feliz. Mi papá nació para ser feliz. Y era esta sonrisa, así peleara con mi mamá, así pasaron mil cosas. Era este ser súper feliz en la vida. Y si tú le preguntas hoy en día a mi papá, ¿a qué viniste? Él dice, a ser feliz. Y de él aprendí una cosa muy importante y es que la felicidad no te pasa, la felicidad la eliges. Y lo vi todo el tiempo de mi papá. Y de mi mamá creo que fue esta luz. Al principio ellos me van a regañar por decir esto, pero no pasa nada. Al principio y durante muchos años ellos no tuvieron una buena relación y de mi mamá aprendí a sostenerme en tiempos difíciles. Bien. Déjame hablar de esto que mencionas de tu abuela cuando dices, no hablaba, pero tenía algo en la manera de liderarse a ella misma que me daba un mástil de dónde asirme, de dónde agarrarme, ¿no? Como muchas veces pasa con las abuelas que se vuelven de pronto, o abuelos que se vuelven pilares en las familias. Muchas veces es gente de pocas palabras, pero de muy sabios consejos, pero sobre todo de grandes ejemplos. Ella parecería ser
que sin decirte muchas cosas te comunicó mucho con sus actos, ¿no? Y hoy veo que tú eres alguien que ha trabajado mucho en liderarte a ti misma, en buscar entenderte a ti misma y poder conocerte por qué actúas como actúas. Sé que ha habido un par de periodos oscuros a lo largo de tu vida, muy oscuros, que tienen que ver desde luego con diferentes temas que ahorita si quieres nos compartes, es completamente voluntario, pero creo que al final del día esa fortaleza viene de ahí, viene de tu abuela, viene de ese modelaje. ¿Qué hace Tati cuando está en un momento de estos muy complicados, muy oscuros? Ahorita nos platicarás de lo que has vivido, pero hoy en día, ¿qué haces tú cuando sientes que no hay salida, que ya no tienes ganas, que de pronto la gente te decepcionó o que por alguna u otra razón los planes, por más que los intentas, ¡pum!, se te cierra la puerta y se te cierra la puerta? Porque yo sé de buena fuente que tú eres alguien extremadamente persistente, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde sale esa energía? En esta primera parte me encantaría que les dieras a nuestros amigos que te están viendo aquí en Grupo Fórmula en todo el país, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en varios lugares del mundo, algunas ideas que tú usas Me encanta. para energizarte cuando estás en esos momentos complicados. Bueno, quiero hablarte a ti. Ser una persona exitosa y si entráramos en mis resultados, tú dirías, nunca te pasa nada, nunca te quieres rendir. Y creo que todos los días de la vida quiero abandonar algo, rendirme en algún proyecto. Entonces, hoy a mis 47 años, a punto de cumplir 48, que amo decir la edad, porque son años de experiencia y de vida. Lo primero es, me permito vivir la experiencia. Hace unos años yo enseñaba que saliera súper rápido de la emoción. Hace unos años yo decía, nada, borrón y cuenta nueva, decimos en Colombia, como pasa. Yo viví un cáncer en el 2021 y dije, no más, no sigo simplemente pasando como mi emoción y no viviéndola. Y hoy en día lo que hago es, perfecto, estoy mal, lo reconozco, no estoy bien, pero también traigo un par de herramientas que quiero compartir hoy. La primera, entiendo que esto también pasará. Y yo sé que es una frase como súper, en Colombia decimos trillada, pero aprendí, Jorge, con el tiempo que pasa lo bueno y pasa lo malo. Cuando yo entiendo súper bien esa frase y sé que esta situación que estoy viviendo hoy, que esa puerta que se cerró, que todo lo que está pasando hoy simplemente va a pasar, creo que mi cabeza, que es en donde yo, por lo menos desde mi experiencia, más veo que se mueve la energía, en mi cabeza deja de ser este drama enorme y digo, ok, es un punto, es una experiencia en toda mi existencia. Entonces yo le digo a Tati, deja el show, deja el drama, experiméntalo, vívelo, soy súper llorona, si quiero llorar, lloro, de felicidad, de tristeza, de frustración, de que alguien del equipo me renunció, que una cosa no salió como que yo quería, que un negocio se cayó. Entonces es esto. Entonces lo primero es, esto va a pasar. Lo segundo para mí es, ¿cuál es la asociación que yo estoy haciendo en mi cabeza de esta puerta que se cerró, de este negocio que no salió, de esta persona que de pronto hizo algo que no me gustó y que me hirió en algo? No me hirió, yo no creo, pero como que no me gustó, me afectó de alguna forma. Y es siempre reconocer que yo tengo el poder de elegir qué asociación pongo en mi cabeza con cada situación. Y en el momento en el que cambia mi asociación, cambia mi energía. Si una persona que renuncia, yo digo, Dios mío, me voy a quebrar, la empresa no va a seguir, era una pieza vital, si esa es mi asociación, un drama. Y tu energía se va. Todo es energía. Sí. Pero si yo digo, ok, ¿y qué tal si ven a alguien mejor? ¿Qué tal si era lo mejor para esa persona y para mí? ¿Qué tal si simplemente Dios, el universo, en lo que tú creas, estaba abriéndome una puerta más grande? Cierto. Entonces, para mí lo segundo es como esta asociación que tienes en la cabeza, que me parece increíble. Y lo tercero, que es una herramienta que creo que he adquirido con los años. No te puedo decir que esto lo hacía hace una década, no. Y es, aprendí, Jorge, a entregar. Hay un punto en donde yo digo, ok, debe haber algo superior. A soltar. Dile a soltar, a entregar, a doblegarme, pero para mí eso no es como, es cero espiritual, es muy, o sea, tiene una parte espiritual, pero es muy, yo soy súper mental, yo soy ingeniera industrial, entonces yo necesito como orden, cuadritos, razones casi que científicas, y es
decirme y decirle a todo mi ser, no estás sola. Bien. Suelta, entrega. Hay algo más grande. Hay algo más grande en lo que quieras creer. Yo soy como en lo que quieras creer. Y esto lo que ha hecho es que, de verdad, yo dejé de tener dolor en la espalda. Era como si me cargara todo en la vida y ahorita digo, hago mi parte, tomo acción, sí, estoy en el juego, me levanto todos los días, aquí estoy presente, pero no estoy sola. Y yo creo, y si vamos a datos, Organización Mundial de la Salud, soledad, una enfermedad hoy en la humanidad. Tremenda. O sea, es como que, sí, yo no sé, cuando yo tenía 15 años que me habían dicho, hay una persona enferma de soledad, no existía. Déjame darte un dato de esto que acabas de decir y ahorita voy a regresar al segundo de los pilares porque acabo de escuchar en un programa en el IPADE Business School, que es una escuela de negocios muy importante en México, que en el año 2004 las personas que vivían solas, solamente el 20% de ellas tenían mascota. Y en el 2024 a nivel mundial el 80% tienen mascota. Y muchas de las preguntas cuando se les hacen de por qué, dicen es que ya me resigné a quedarme solo o sola. Qué duro, ¿no? Es la causante además del burnout, es la causante de una cantidad enorme de enfermedades. Pero déjame regresarme al segundo punto que me encantó, Tati, porque tocaste algo muy rapidito, pero creo que es algo muy importante para nuestros amigos que nos están escuchando. El cómo reaccionas ante las cosas que te pasan. Yo creo que el problema no es el problema es tu reacción ante el problema y tú eliges tu reacción. Es lo que nos acabas de decir. Sí. ¿No? Mandela, cuando está en prisión, escribe este poema famosísimo, Invictus, en donde él dice, I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul, ¿no? O sea, aquí me puede estar cargando el payaso, ¿no? Pero yo decido cómo lo resignifico. Ese es un pilar súper importante, yo creo que en la vida de cualquier ser humano. En el caso específico de lo que hablabas del cáncer que te dio, ¿cómo lo resignificaste? ¿Qué significado le diste a esa situación que te pasó? Creo que aquí hay una cosa muy importante y es que experimentes la emoción. Al principio, drama, ¿no? Al principio creo que la palabra cáncer tiene una carga muy fuerte con muerte. ¿No? Independientemente de si es estado o nivel, como le dice, como stage, como un nivel 0 o nivel 4, independientemente de esto, tiene una carga. Entonces, permitirme como sentir, pero después recordar, porque es acerca de recordar que en mis manos están, cómo voy a atravesar esta situación y qué significado le quiero dar. Sí. Hay una anécdota divina con mi cáncer. Yo tengo una relación con la muerte linda, o sea, no tengo como miedo a morirme, soy de las que se pregunta todas las noches, le dijiste a los seres que más amas, que los amas hoy. Yo digo, te amo un montón, te amo a mi comunidad, te amo a mi mamá, te amo a mi papá. Entonces la relación, para contarte esta historia con la muerte, la mía es súper tranquila. Y yo dije, perfecto, no tengo ni idea, nadie sabe en una situación de estas qué va a pasar. Y me hice un par de preguntas, me dije, si estos fueran los últimos 2 meses de mi vida, ¿cómo quisieras vivirlos? ¿Qué cosas todavía te falta por hacer? Ok. ¿Y como qué significado le quieres dar a esta experiencia? Y la primera respuesta fue, lo quiero hacer para lo que yo creo que vine a la tierra y es servir. Bien. Creo que nunca enseñé más en mi vida que esos 2 meses antes de mi cirugía. Qué buena. Déjame, esto nos da entrada precisamente a la segunda parte, la palabra servir. Sí. Yo creo que todos tenemos dones, Tati. Sí. Que Dios nos da o que simplemente ya venimos equipados con cierto tipo de dones. Todos los seres humanos los tenemos. Y yo creo que tener un propósito es tener un don y darlo a alguien más. Y ser egoísta es tener un don y no darlo. Y buscar simplemente sacar provecho en lo personal de este don que tenemos. Y yo sé, porque pues es desde luego el dominio público, que tú inspiras a cientos de miles de mujeres para que logren encontrar esa plenitud, ese bienestar. Y tú tienes desde luego además una frase que dice que el amor sana. Sí. ¿Por qué sana el amor, Tati? ¡Wow! El amor sana porque es la fuerza más poderosa. Porque somos amor. Y aquí nos tendríamos que ir a casi que física, cuántica y un montón de cosas, pero somos amor.
Somos amor y no somos las situaciones que nos pasan. No somos nuestras heridas. Ni nuestros errores. Ni nuestros errores. Somos el amor que las sana. A ver, elabora un poco más Y respecto a una para mí, herida, por ejemplo. y para mí es wow. Y me preguntabas ahora si quería abrir un tema, y creo que últimamente he estado llamada a abrirlo. Yo tuve un abuso sexual muchos años en mi niñez. Y la forma, como a mí me dicen, de ver esta situación hoy, de hablar con completa tranquilidad y de reconocer esa experiencia como una experiencia que me forma como la mujer que yo soy hoy, es porque entiendo que el amor es más grande y que al final todo es como un acto de amor. Ahora, no estoy hablando del amor de pareja o el amor a mamá o el amor al hijo, no. Estoy hablando del amor como la fuerza más poderosa de todo el universo. Y de esto hay hasta aparaticos que lo miden, ¿no? O sea, ya no estamos en la época que es como en la Biblia decía, no. Hay aparatos que miden cómo estás, qué tan coherente estás en esta frecuencia y energía del amor. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Son compatibles el amor y el miedo? ¿Tú puedes sentir por la misma persona miedo y amor? Total. Porque hablaste de un abuso, por ejemplo. Total. Y lo sorprendente es que tú dices que no nada más perdonaste a quien abusó de ti, sino que incluso llegaste a otro nivel o a otro estadio con relación a esta persona de desearle que le vaya increíble. Súper bien. ¿Cómo hace alguien algo así? También hay muchísima gente que ha vivido cosas terribles. Pero ¿cómo le haces? Hay mucha gente que ha vivido situaciones de abuso y situaciones terribles que lo único que quieren es que esa persona se vaya de este mundo. Y tú, contrario a eso, dices, yo quiero que esta persona, desde todo el amor del mundo, que le vaya increíble en este mundo. ¿Por qué agradecerle a alguien que abusa de ti? Bueno, primero quiero que sepas si has vivido abuso, si has vivido o si estás atravesando un duelo y si todavía no has perdonado o sanado eso, lo siento un montón. No hay una razón lógica para estas cosas. Por ende, no lo vas a poder resolver desde la mente. No hay una razón lógica. Sí, no se puede entender. No se puede entender. Y yo empecé este camino cuando alguna vez oí esta frase. Y la frase dice, tener resentimiento, tener rencor, tener ira, rabia por alguien, es como estarte tú tomando un veneno, pretendiendo que sea el otro el que muera. Al final, para mí, perdonar, primero, es un acto de amor propio. Y segundo, es un acto de liberación donde liberas al otro y te liberas a ti. Y es posible, claro que requiere conciencia. A mí me escriben un montón y me dicen, ¿cómo se te ocurre? Sobre todo personas, no sé, psicólogos, psiquiatras, ¿cómo se te ocurre el abuso? Yo digo, sí, pero si no sueltas, quien está impidiendo ganar más eres tú. Quien te está, o sea, esa rabia, ese rencor, Te cicla. es un bloqueo impresionante, total. O sea, pero la gente cree que es solo emocional. No. Yo trabajo con el dinero, en el trabajo, en la vida, en tu felicidad. Es un bloqueo energético. Total. Y tú no tienes ni idea cómo está el otro. Quizá él no le importa. No sabemos. Yo sí, con mi abusador elegí no tener una relación, entonces no tengo ni idea. Pero es esto, ¿no? Es como, wow. Libérate tú. No vayas acerca del otro. Esta experiencia. Lidérate a ti. Y lidérate, o sea, libérate y lidérate. Eso me gustó. Lidérate y libérate a ti. Total. Todo esto que te guardas en todos los años y décadas que yo llevo entendiendo esta información, bloquea. A mí llega gente y me dice, Tati, ¿por qué no gana más? Y una de mis primeras respuestas es, deberías empezar por atravesar dolores profundos, abrir el corazón y permitir que el corazón, como el mayor centro de atracción y manifestación del universo, empiece a traer resultados a tu vida. Pero esto no se hace con dolores allá apascados, corazón cerrado, no. Oye, el atreverse a vivir es atreverse a que le duela. Y muchas veces la gente... No hablemos de eso, por favor. Sí, porque... Yo creo que, no creo yo, esto lo vi también. Cuando es una frase mía, yo digo que es mía. Cuando no es mía, yo no digo que es mía. Entonces yo se la veo a un amigo y me dice, Tati, el problema de la humanidad es que no quiere problemas. Exacto. Yo creo que tenemos que entender que parte de la esencia de la Tierra es la polaridad, la dualidad, los opuestos. Entonces, la Tierra en su esencia misma tiene dolor, tiene dicha,
tiene oscuro, tiene claro, tiene abundancia, tiene escasez. Y desde que sigamos vivos, vamos a experimentar esos puntos. Déjame preguntarte algo. Dale. En esta polaridad de la que hablas, hay veces que tú te encuentras a tu comunidad recargada o en un momento o en un día en el que quizá la energía positiva es mucho más grande que la negativa, ¿no? Y hay otros días en las que no. Es bueno dejar a la gente que viva lo que tiene que vivir, que sufra lo que tiene que sufrir, que pase por ese lugar donde asustan para que termine de adquirir los aprendizajes y la sabiduría que le va a dar ese momento, porque yo creo que los golpes dan sabiduría. Lecciones. Los dejas, por ejemplo, a tus seres queridos más cercanos que sabes que se están equivocando y tú lo ves y dices, es que estás a punto de hacer una regada brutal. ¿Los dejas o se los evitas? ¿Qué hacer ahí? Como mentora he aprendido que a veces quitarle la lección, quitarle el aprendizaje, o sea, como quitarle ese reto a alguien es quitarle la lección y el aprendizaje. Y tarde que temprano lo van a volver a vivir. Entonces, ¿cómo me gusta mirarlo a mí? Si me piden que entre, entro, pero si no, no. Como mentor aprendí si no me pides un consejo, si no me pides cómo puedo solucionar esto, no entro. Respeto. Respeto, porque además si entras a infringir, porque al final eso es infringir la energía del otro, además creyendo que tú tienes la solución, que no tienes ni idea que le conviene o le sirve al otro, me parece que quita unas lecciones de la experiencia de esa persona. Habiendo dicho eso, si estoy en contención, en apoyo, en compasión, en amor, para permitir que eso pase. Ahora, me llevaste a mi familia. Con mi comunidad creo que tengo un rol, y siempre les digo, es cómo reconoces eso que está en donde estás. Y si tú vas como a teoría del cambio, lo primero es que tienes que saber en dónde estás, si no, pues no puedes cambiar. Reconócelo. Tampoco te quedes mucho tiempo ahí. Yo creo que el tema es el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo me quedo? Dependiendo de qué tanto he fortalecido el músculo de lograr cambiar esa asociación, esa emoción, esa situación y darle otro significado para ya seguir avanzando. Es válido decir que está bien no estar bien. Lo que no está bien es quedarse ahí y llevar a otros al hoyo. Exacto. Creo que vamos a tener que normalizar. Y bueno, y estamos en una época de demasiadas redes donde todo el mundo es perfecto, ¿no? Y creo que esto tiene unos efectos en las cabezas y en las psiques muy complejos porque nadie está perfecto. Nadie está lindo todo el día. Pero todos queremos poner la mejor foto. Y cuando todos queremos poner la mejor foto, eso da una conciencia de que el colectivo está bien, excepto yo. Y no hay nada más equivocado, yo creo, que en este momento de la humanidad. Hay una crisis de identidad, Tati, que dice que el ser humano está en esta crisis de identidad porque no sabe distinguir quién es, quién cree que es o quién quiere aparentar que es. Total. Dicen que estamos en un momento de cambio de era, no en una era de cambio. Wow. Dicen que hay 4 eras en la historia de la humanidad: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y esta que se ha llamado la posmodernidad, pero que realmente debería ser llamada la era de la artificialidad, donde, como tú bien dices, todo el mundo aparenta ser lo que no es, pero realmente nadie muestra que tiene heridas enormes que están por ahí cruzando el pecho y llegando al estómago y generando unos corajes brutales, pero lo que quieres proyectar es que todo está bien. Y eso acaba siendo un efecto pernicioso en el resto, porque todo el mundo quiere estar igual de bien que eso que aparenta ser la de enfrente y no está. ¿Qué haces con esa persona que ya se te fue al hoyo? O sea, tú como mentora, tienes a alguien que ya se quedó ahí, que dijo, ¿sabes qué? Como la canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, hoy que de plano ya se tiró a la tragedia y te dice, ¿sabes qué, Tati? Hasta me voy a dar de baja el programa. Sí. Tu tema de la felicidad, la verdad, no es para mí. Muchas gracias por tus consejos, pero yo estoy de verdad en otro lugar y ya no quiero pelear más. Yo hago 2 cosas y me encanta como analizar a los seres humanos. Si es muy mental, tiene que entender desde la mente que primero esa no es su esencia. No nacimos en el hoyo. Un bebé no está en el hoyo. Entonces, cuando yo vuelvo y reconozco que no es mi esencia, sino casi que un personaje que estoy jugando, que además se genera a través de un montón de pensamientos negativos que se llamaron unos a otros e hicieron una espiral que te lleva al fondo. Bien. ¿Ok? Entonces yo le tengo que decir a la mente, hey,
esto no eres tú, podemos salir de acá. Uno de los grandes errores es querer saltar de ahí a ser feliz. Claro. No existe. Frustración. Y hay como escalas de emoción, pero hay una técnica que me encanta que se llama la técnica del alivio. Entonces, lo que yo empiezo a trabajar con una persona es, te estás sintiendo, no sé, ansiedad, depresión. Perfecto, no quiero que estés feliz, pero pasa de ahí a la tristeza, pasa de ahí al desespero, pasa de ahí a... Es como ir aliviando poco a poco y es mucho más amoroso con un montón de cosas en su cuerpo, en su mente, en su emoción. Entonces se llama la técnica del alivio y es ir subiendo como en una escala de emoción muy despacio. Va a depender también del trabajo que esta persona haga, pero es posible salir de ahí. Yo creo que para mí también en esta época estamos viviendo las cosas mucho más rápido. Creo que estamos es súper rápido, o sea, es como de verdad, como si las líneas del tiempo estuvieran colapsadas. Curar en un día, no se puede. Entonces es este como ir aliviando hasta que te empiezas a sentir mejor. Tú hablas muchísimo en este movimiento Red y en todo lo que has creado en tus programas, en esas encerronas espectaculares con tus mentees, ¿no? A la gente que tú mentoreas. Hablas del concepto de felicidad. Obviamente lo planteas desde un lugar también muy interesante de la felicidad financiera, pero sé que tocas temas de felicidad. Mucho. Hay un autor que a mí me gusta mucho en temas de felicidad que se llama Mo Gaudat, que él escribe un libro que se llama Solve for Happy o el algoritmo de la felicidad. Y Mo habla de 5 estadios de la felicidad. Habla de, primero, un estado de confusión en el que estás absolutamente perdido. Pero después del estado de confusión, habla de un estado de escape. Okay. En el que haces cosas para hacerte creer a ti mismo que todo está cool, que todo está bien, Okay. ¿no? Y hay cosas que ayudan. Las drogas, el alcohol, ¿Tal? los viajes, el sexo, el shopping, las adicciones, las redes sociales, en general. Desconectarte. Exacto. ¿Cómo distingues tú a una persona que realmente está contenta, que está feliz, que está viviendo en plenitud? A mí me gusta enseñar es que tienes que saber tú cuándo eres feliz de verdad o cuándo te estás poniendo una máscara de soy feliz. ¿Por qué hace eso el ser humano? Porque el ser humano... Yo siento que Pendan para a pareja. protegerse, siento que para protegerse o de un dolor o de no volver a ser abusado, y no tiene que ser un abuso sexual, hay un montón de escala de esto, pero es como para protegerse o para, no solo como para huir de también las situaciones, lo que no le gusta de su vida. Para mí la felicidad se elige. Y creo que la verdadera felicidad, y pues no sé si hay libros de esto, no sé, pero para mí la verdadera felicidad es cuando has logrado aceptarte y amarte como eres. Sí. Con tu luz y con tu sombra, con llorar y no llorar, con tus heridas, con lo que falta por resolver, con los fracasos, con los éxitos, y puedes salir, y creo que de ahí salió un superpoder que a mí me encanta últimamente, y es como de verdad ser un ser auténtico. Auténtico. La autenticidad hoy en día, nosotros damos muchos programas en temas de liderazgo auténtico o liderazgo inspirador y tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Total. A mí me preguntan, ¿cuál es uno de tus superpoderes? Soy vulnerable. La vulnerabilidad. Total. Pero ¿por qué nuestros líderes de antaño dicen que la vulnerabilidad es una debilidad entonces? ¿Por qué la ven como ser infranqueable, ser inquebrantable y ese tipo de cosas que a veces pues nuestros padres, quizá nuestros jefes de hace muchos años, nos decían que un líder fuerte es un líder que no se quiebra? ¿Y por qué hoy en día ha cambiado el concepto? ¿Será acaso que... Yo tengo una teoría. A ver, dime, porque quizá desde luego la llegada, ¿no?, de otra forma de ver, de las nuevas generaciones, de la equidad de género, muchas cosas han influido, pero ¿cuál es tu teoría? No, mi teoría es que muchos velos se han como caído en el universo, y yo sí creo que estamos más dispuestos a mostrarnos como somos, pero ahí sí vuelve a entrar para mí el amor. Creo que no hay cómo ser y no hay cómo vivir en tu máximo potencial. Y aquí estoy hablando de ser líder ante miles de personas, liderar organizaciones, ganar dinero, llevar una empresa a un siguiente nivel. Y es algo de lo que yo creo que no se está hablando suficiente en los negocios, y es como la única forma de que yo pueda liderar desde la fuerza más poderosa del mundo, que es el amor, es cuando yo me atrevo a ser vulnerable y a abrir el corazón. Déjame hacerte una pregunta.
hoy en día vivimos hablando de liderazgos conscientes, auténticos y que operan desde el amor. Y esto lo hablo a nivel de lo que estamos viviendo en nuestros países, en México, en Latinoamérica, en muchos otros países, incluso en Estados Unidos. Parecería ser que hay una gran polarización, ¿no? Donde el amor no es la moneda de cambio con la que nos gusta intercambiar. No. La verdad es más bien mi punto de vista o el tuyo. Vivimos en esta encrucijada entre el fundamentalismo, que no es otra cosa que si tú no crees en lo que yo creo, tú eres mi enemigo, por ende no hay amor, o el relativismo en el que, pues, que cada quien crea lo que quiera, que cada quien tenga su punto de vista, y pues bueno, quizás si eso para ti es malo, pues para mí no era tan malo, lo lamento mucho. Si sientes que te lastimé, pues qué pena, pues para mí no estuvo tan mal. Este relativismo y este fundamentalismo, esta polarización, esta forma tan definitiva de ver las cosas, puede ser sanada con amor. Yo creo que sí. Puedes acabar una guerra con amor, puedes conciliar a un pueblo dividido, a un país, a una nación con amor. Pero creo que tiene que empezar por los líderes. Sí. No empezar abajo. Hay que empezar por líderes. Y es donde yo creo que hay para mí, ahora, no es mi fuerte, yo creo que hablo mucho más de, son seres humanos y somos seres humanos, pero creo que el que no empiece ahí, sino que empieza como en la base, en la masa, se va a demorar un poco más el cambio, pero creo que sí. Porque para mí, cuando yo veo esta energía del amor, es neutro. No hay que tú estés bien o yo esté mal, es neutro. Y estamos como trabajando por un mismo fin. Cuando yo pienso en liderazgo, es cómo hacemos para que un poco de cada uno nos lleve a algo que es mucho más grande común, que casi que la unión de todos nosotros. O sea, se vuelve más grande que eso. Sí, pero no obstante y a mí, yo coincido plenamente con lo que tú estás diciendo y yo critico muchísimo a quienes piensan que es la única verdad es la que cada quien tiene, pero tampoco el que todo mundo tiene su verdad, ¿no? O sea, hay que buscar algún... Pero es que, Jorge, el mundo tiene leyes. Hay verdades universales. Hay verdades universales. Es una mirada universal. Sí. Yo no creo que esté escrito como una ley, pero sí hay muchas referencias. O sea, si tú te vas a libros escritos antes de todos los libros sagrados, o sea, escritos que fueron, hoy me ha encantado ir a Egipto y ir a todas estas culturas, a entender de verdad qué era lo que regía los principios en esa época, porque si tú ves, habían unas cosas que pasaban parecían como magia, pero no era magia, eran seres entendiendo muy bien las leyes del universo. Entonces yo no creo que cada uno tenga su verdad, puede jugar a tener cada uno su verdad, pero nuestro universo tiene unas leyes exactas. Y si yo aprendo a jugar con esas leyes, es cuando yo, por ejemplo, llevo a mujeres a que hagan saltos cuánticos con el dinero, hagan saltos cuánticos en sus negocios, sanen un abuso, sanen una relación de no amarse a ellas mismas y estar bloqueadas completamente. Bueno, déjame preguntarte respecto al tema de cómo lograr hacer un salto cuántico. Primero, ¿qué es un salto cuántico? Dale. O sea, y luego que nos expliques qué es un salto cuántico, algunos consejos para lograrlo. Gente que está atorada en un cierto nivel y cómo llegar al siguiente nivel. Me encanta. Para mí un salto cuántico es que logres algo que tu mente no creía posible. El colectivo no lo cree posible, hasta tus propios pensamientos te dicen es imposible, y cuando ya te voy a compartir una fórmula que es la que yo enseño y hago, y cuando logras esto dices wow, o sea, creo que ahí sí es como el efecto de wow. ¿Qué fue esto que pasó? Que ni siquiera yo a veces no creía que era posible. ¿Cómo se logra? Creo que tienes que tener claridad de lo que quieres. A mí me parece que la humanidad está muy confundida. Está queriendo un día una cosa y un día otra cosa, un día una cosa, un día otra cosa. Claridad en el objetivo me parece súper importante. Nos falta, y es muy importante, trabajar la conciencia de riqueza. Y no solo conciencia de riqueza en cuanto me gano, es la conciencia de riqueza de, hey, yo nací en esta tierra con un derecho de riqueza por haber nacido. Y hay y esto como se ve para que lo entendamos todos, es todos los pensamientos y las cosas que tú te dices, la mentalidad, todo. Entonces, es primero claridad, segundo conciencia de riqueza, y es que vas a tener que hacer las paces con la riqueza. A mí me parece que el mundo no ha hecho las paces con la riqueza. ¿Por qué? Porque hay un montón de polaridad. Entonces, los ricos son buenos, los ricos son malos, pero quiero
superar las ventas en mi negocio, pero quiero que la empresa supere las metas. Pero en mí, o sea, yo como líder o como una persona que está trabajando, creo que no hay dinero, creo que no es suficiente, creo que no va a alcanzar, creo que no lo voy a lograr. ¿No será un poco el temor de lo que implica la riqueza, de lo que implica ir por más, de lo que implica lograr ese siguiente estadio de abundancia? Pueden ser 1000 cosas y en cada ser, yo llevo trabajando con esto 2 décadas. Cada ser tiene una situación diferente. Entonces, para mí es, si tú tienes claro qué quieres, si cuidas lo que estás pensando, diciendo, sintiendo, porque es lo que en realidad crea lo de afuera, si trabajas tu conciencia de riqueza y falta uno, tienes que tomar acción. A mí el mundo de medito todo el día y soy millonario, no, mi amor, no. O sea, no. Es como, eso no funciona. O sea, pero tampoco funciona, y quiero decir acá a todos los que nos están oyendo, si solo tomar acción fuera suficiente, ya no lo habrían logrado. Nuestra comunidad es una comunidad súper trabajadora. Nuestra comunidad es una comunidad que yo creo eso de los latinos, que se tiene que trabajar y doblarse en un turno, y si un líder tiene que seguir derecho en una empresa, lo hace. Entonces, si la acción fuera lo único importante, ¿ya no deberías haberlo logrado? Si falta quitar el desbloqueo de esta conciencia de abundancia. Entonces tenemos que entender que si yo estoy claro, trabajo mi mentalidad, desbloqueo la abundancia y tomo acción, hago saltos cuánticos. No hay ningún sueño que se cumpla desde la inspiración pura y dura. Creo que no hay. Pues yo creo así, por si no todas. O sea, espérate, yo siempre hago este chiste y yo digo, le digo a mi comunidad de mujeres, les digo, a ver, si esto fuera así, la primera semana de enero todas seríamos millonarias, flacas, casadas con alopre de la vida, con barriga marcada, sin celulitis, sin papá, con brazos ya perfectamente formados. Soñar solo no es suficiente. Hay una fórmula. Inspiración sin acción es alucinación total. Es absoluta alucinación. Te quedaste en los deseos de Año Nuevo, te tragaste las uvas, saliste corriendo a pedirle al universo y no pasó absolutamente. Y obvio, hay gente que dice, a mí sí se me cumplió todo. Claro, trabajaste estas cosas, tenías claridad de lo que querías, trabajaste la parte invisible que era la mentalidad, trabajaste y permitiste, porque es que conciencia de riqueza también tiene que ver mucho con aprender a recibir. Yo me encuentro todo el día personas diciéndome, quiero salir de deudas, quiero ganar, no sé, $10,000, hablemos en dólares como para que todos, o $100, no sé, bien. o $100, pero vivo pensando que el dinero es malo. No va a pasar. Ahí sí entra la ley universal. No pasa. No pasa. Oye, si tú tuvieras que elegir entre pedir y aprender a recibir, ¿cuál te gusta más? Creo que están juntos. Es que me dijeron hace poco algo que me llamó la atención. Hay que pedir. Hay que pedirle al universo, hay que pedir una oportunidad, hay que pedir que te presenten a alguien, hay que pedir a ir a un programa, hay que pedir. Porque cuando la gente no pide, no merece. Quizá cree que no lo merece. Son los dos. ¿Verdad? Pero aprender a recibir es la contrapartida del pedir. Es que cuando tú te lo mereces, si alguien te lo quiere dar, lo recibas. Tú lo recibas desde la conciencia de que te lo mereces. Lo cual me lleva a la pregunta del merecimiento. ¿Cómo trabajas el merecimiento? Cuando entiendes en realidad, bueno, en las mujeres y en los seres humanos pasa mucho que nos decimos que no lo merecemos. O no lo decimos, pero como que sentimos, como que no soy merecedor de todas estas cosas. Me tendría que meter a un tema espiritual que no voy a hacer porque me voy a volver a pedir, recibir. Sí. Creo que si solo fortaleciéramos como la vasija de recibir, estaríamos automáticamente fortaleciendo el merecimiento. De acuerdo. A mí me cuesta trabajo hablar del merecimiento porque ese no ha sido mi enredo en la vida. ¿Ok? Para mí era como, ok, sí, quiero esto, voy a trabajar por esto, lo voy a lograr. Pero sí he tenido que fortalecer, por ejemplo, el recibir. Y el recibir es muy curioso porque en nuestra comunidad, cuando alguien te dice, ay, Jorge, me gusta cómo estás vestido hoy, se te ve súper bien esa camisa blanca, y tú dices, uy, tú también estás súper linda. No, parte de empezar a recibir es como, gracias. Claro. Ya. No devolverla. No. Es absorber, gracias. Gracias, a recibir. Es que la abundancia, la energía, la riqueza, el dinero, las cosas grandes en el planeta están en constante movimiento. Si yo solo pido, o al contrario,
yo solo recibo, porque también hay personas que están como en los dos opuestos, o sea, es como si estuviera parando el flujo natural de las cosas. Claro, puede inclusive la persona decir, híjole, dice que no había por qué hacerlo, pues entonces no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y le dejo de dar. Si yo quería darle, ya no le doy más. Déjame preguntarte algo más que me parece muy interesante. Tú hablas muchísimo en tus temas y en los conceptos acerca de temas de felicidad, acerca de cómo lograr transformación. Ha habido inclusive casos y testimonios de personas que hablan de lo que tú haces y trabajos que tú realizas, que salen de estas encerronas de 2 o 3 días que haces con ellos, varias horas en la tarima de las cuales habla tu hermano, por ejemplo, que él no puede imaginar cómo pasa que de pronto después de 2 o 3 días, ¡pum!, se puede dar una transformación tan rápida, Sí. o se pueden simplemente sembrar las semillas que florecerán si trabaja la persona en su desarrollo personal. Yo creo que logras transformación rápida, creo que sostenerla implica un trabajo diario. Tú sí logras un cambio de conciencia. Hay un libro, uno de mis libros se llama El amor sana y es cómo transformar en un instante el dinero, las relaciones y tu cuerpo. ¿Okay? Entonces, la transformación sí pasa, pero siempre va a depender y todo en esta tierra requiere un compromiso diario. Entonces, yo ahí puedo cambiar el chip acerca del dinero. Yo ahí puedo cambiar el chip acerca de, sí puedo. Una persona en un evento, contigo, por ejemplo, en una conferencia, la persona dice, sí puedo. Y ese sí puedo es un sí a él, que es un sí al universo, ¿ok? Que esto se mantenga requiere que te sigas diciendo sí puedo todos los días. Entonces, a mí me gusta que cuando hacemos actos de transformación o tenemos a las personas, es cómo los dejamos con herramientas para que ellos puedan aplicar todos los días. Muy sencillas. Yo creo que si no es sencillo, no es sostenible. Yo creo que si tú no tienes 1, 2, 3 cosas que tú, así sea que tú elijas que te miras al espejo y te dices, sí puedo, o que voy a recordar a mi persona Energizer, o sea, tienes que tener algo. ¿Pero por qué? A mí me parece muy importante desde la mente entender por qué es esto. Hay un autor que a mí me encanta, que es medio loco, pero es muy interesante, y se llama John Kehoe. Y John Kehoe dice que hay 6 leyes de la mente. Y él dice que hay una ley de la mente que funciona como un radio, que emite y recibe todo el tiempo. Sí. Emite y recibe, emite y recibe, emite y recibe. Entonces, la gente la pones en una conferencia, la pones en un taller, cree que es posible, le cambia el chip con respecto al dinero, pero sale a que la mente emita y reciba, emita y reciba. Ahora, el colectivo a mí no me parece que sea ni positivo, ni abundante, ni nada, no necesariamente, excepto que seas como, no sé, un monje viviendo, no sé, por allá en una montaña en Bután, sí, no tengo ni idea. Entonces, por eso entra el día a día como lo más importante. Yo creo que si nosotros tuviéramos hábitos pequeños todos los días de trabajar nuestra mentalidad, de trabajar lo que pensamos, de decir si puedo y de tomar por lo menos 3 acciones al día, logras las cosas. Tú nos dijiste por ahí antes que tu reto más importante y tu fortaleza más importante es tu mente. Mi meta es... ¿Cómo? A veces hay que, yo digo en mis conferencias, a veces cuídate de ti. Total. Cuídate de lo que te dices, cuídate de cómo te hablas, cuídate de cómo te tratas, cuídate de cómo resignificas las cosas que te pasan. Y yo estoy absolutamente convencido que tú tienes algo muy particular, Tati. Tú tienes una energía que te fue transferida, quizá desde Siria, tus papás, y que te toca y te has asumido como alguien responsable de redirigirla a alguien más. Yo creo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y yo corregiría, o se transfiere. Me encanta. Y tú transfieres esa energía que te dejó tu abuela y que te dejaron tus padres a miles de personas. Pero te quiero preguntar algo para entrar al último bloque de esta sección, porque esta es, yo creo que, de las partes que a mí más me gustan del programa y tiene muchísimo que ver con reconocernos seres humanos y reconocernos que de este mundo nunca nadie ha salido vivo, ¿verdad? Salvo Jesucristo, que resucitó el tercer día, según dicen por ahí algunas escrituras, ¿verdad? Para los que creen en Dios, todos de este mundo nos vamos a, en algún momento, despedir, a irnos. Y vamos a haber dejado una huella en la mente o en el corazón de alguien más. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué huella dejó Silvia en ti? Esa es la primera.
¿Qué energía de Cilia tienes tú? Cilia es tu abuela. Mi abuela. ¿Qué energía de ella Chao. vive en ti? Nunca me han hecho esa pregunta. Es la primera. Y es muy claro para mí que dejó una energía de soberanía sobre mí misma. Y cuando hay soberanía, crees que puedes. Crees que por más difícil que esté afuera, puedes volver a recuperar tu poder. Crees que eres capaz. Y que no es desde el ego, la arrogancia. No, es desde una fuerza y una chispa y un fuego tan grande interior que si te tienes que levantar 1000 veces, te levantas. Me recuerda muchísimo el final de la película de Coco de Disney, en donde hay una abuela que habla con su nieta y le dice: le pedí mucho a Dios que me mandara ayuda y Dios me mandó a ti. Sí. Para que pudiera seguirte haciendo cargo de esta familia el día de mañana. Te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que tú eres la energía de tu abuela y hoy tú eres la energizer de tu familia? Sí. Creo que soy un pilar muy importante en mi familia. No porque sea más o menos, porque me he atrevido. Me parece que ha requerido un gran acto de valentía, pero aquí estoy. ¿Qué te gustaría que recordara esa familia, tu comunidad, tus padres, tu hermano, de Tati el día que Tati ya no esté? Yo todos los días yo creo en Dios, le pido a Dios que me permita seguir siendo el canal y el instrumento. Yo no creo que enseño. Yo creo que mi labor y a lo que vine acá es a recordarle a esta comunidad hispana que sí se pueden cumplir los sueños, que se puede ser feliz y que puedes vivir en abundancia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Energizers. Por eso es que debes ser un Energizer. Por eso es que invitamos a las personas que invitamos a este programa. Y yo te quiero felicitar porque tú eres todo un Energizer que con tu energía inspira y trasciende en la vida de otros. Tati, muchísimas gracias por estar acá. Ahora, ¿por qué no nos compartes un poquito en dónde te pueden localizar para conferencias, para talleres, simplemente para aprender más de ti? ¿Dónde te pueden localizar? Acá está, amo Instagram, entonces en Instagram estoy como Tati Arias, como abajo. Y también en mi website que es tatianaarias.com. Buenísimo, Tati. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy aquí, el Grupo Fórmula, en su podcast Energizers. Nos vemos en el siguiente episodio. Así que les mando un fuerte abrazo. Les saluda su amigo Jorge Rosas. Este es tu llamado a la acción. Una invitación para no esperar. La felicidad no te pasa. La felicidad la eliges. Y lo vi todo el tiempo. Para crear tu propio cambio. Yo viví un cáncer en el 2021 y dije, no más, no sigo simplemente pasando como mi emoción y no viviéndola. Y hoy en día lo que hago es perfecto, estoy mal, lo reconozco. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. Todo esto que te guardas en todos los años y décadas que yo llevo entendiendo esta información, bloquea. A mí ya hay gente que me dice, Tati, ¿por qué no gano más? Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast.